Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal de Peremedic EMS. Les saluda Rosdel Brizo. Hoy hablaremos de un tema muy importante que todos debemos conocer. La reanimación cardiopulmonar o reanimación cardiorrespiratoria, abreviada como RCP. La reanimación cardiopulmonar o reanimación cardiorrespiratoria es un conjunto de maniobras temporales y normalizadas, destinadas a asegurar la oxigenación de los órganos vitales cuando la circulación de la sangre de una persona se detiene, independientemente de la causa del paro cardiorrespiratorio. Los principales componentes de la reanimación cardiopulmonar básica son avisar al servicio médico de emergencias dentro o fuera del hospital y utilizar compresiones torácicas, masaje cardíaco externo, con sus siglas MCE, junto con respiración artificial, ventilación artificial. Otros elementos que pueden estar relacionados incluyen desfibriladores externos automáticos y el uso de maniobras antiatragantamiento. Las recomendaciones específicas sobre la RCP varían en función de la edad del paciente y la causa del paro cardíaco. 3. Se ha demostrado que cuando la RCP es puesta en práctica por personas adiestradas en la técnica y se inicia al cabo de pocos minutos tras el paro cardíaco, estos procedimientos pueden ser eficaces en salvar vidas humanas. Aunque un estudio publicado en el año 2010 hectáreas puesto en duda el alcance del procedimiento, de 95.000 pacientes solo el 8% presentó resultados positivos. Indicaciones. Reanimación cardiopulmonar efectuada a un paciente masculino víctima de una LUD. La reanimación cardiopulmonar debe practicarse sobre toda persona en parada cardiorrespiratoria, es decir, no responde, la persona no se mueve espontáneamente, no reacciona ni al tacto ni a la voz. No respira, no se observa ningún movimiento respiratorio. Ante la duda, inicie compresiones cardíacas. Se recomienda que todo paciente en paro cardíaco reciba reanimación, a menos que la víctima tenga una instrucción válida de no ser reanimado. La víctima presenta signos de muerte irreversible como el rigor mortis o livideces en sitios de declive. No se puede esperar un beneficio fisiológico, dado que las funciones vitales de la víctima se han deteriorado a pesar de un tratamiento máximo para condiciones como el choque séptico o cardiogénico progresivos. En el caso de parada cardiorrespiratoria en adultos, el ritmo cardíaco que se suele encontrar más frecuentemente es la denominada fibrilación ventricular. El tratamiento adecuado de la fibrilación ventricular es la desfibrilación precoz. Cada minuto que pasa disminuye en un 10% las posibilidades de supervivencia. En el caso de un adulto con pérdida brusca de conciencia y cuando se está solo, reanimador aislado, la prioridad es alertar a los servicios de emergencia antes de comenzar la RCP. Para de esta manera realizar la desfibrilación lo antes posible. La RCP sirve solo para mejorar las posibilidades de supervivencia mientras se espera la ayuda especializada. Debido a su importancia en eventos súbitos en adultos, se está potenciando el uso de desfibriladores automáticos en sitios estratégicos, estadios, centros comerciales o aviones y permiten que una persona con un mínimo entrenamiento sea capaz de realizar maniobras de reanimación. Reanimación cardiopulmonar básica resumida. Compresiones torácicas, ritmo de 100 a 120 por minuto. Ventilaciones. Proceso de una reanimación pulmonar de primeros auxilios. Alguien debe llamar a los servicios médicos de emergencia. Tumbar al paciente boca arriba sobre una superficie que no sea blanda. Abrir la boca del paciente y extraer la dentadura postiza en caso de que tenga una y cualquier resto visible allí. Inclinar su cabeza hacia atrás elevando su mandíbula para preparar la respiración boca a boca. Si no se palpa el pulso, en el cuello, en la arteria carótida, comenzar la reanimación cardiopulmonar, RCP. Colocarse a un lado del paciente y poner las manos, una sobre otra, aproximadamente en la mitad inferior del hueso del pecho, el esternón. Hacer series de 30 compresiones torácicas seguidas de series de 2 ventilaciones, repitiendo continuamente ese ciclo de compresiones y ventilaciones. Las compresiones aprietan el pecho a una profundidad de unos 5 cm y siguen un ritmo de 100 a 120 veces por minuto, casi 2 por segundo. En las ventilaciones hay que pinzar la nariz del paciente e insuflar aire en su boca, herméticamente, sin que escape aire. Los niños pequeños pueden requerir cubrir su nariz y su boca a la vez con la boca del rescatador. Es posible notar que el pecho del paciente se levanta en cada ventilación. No insuflar aire en exceso. Si hay mascarillas o filtros de ventilación disponibles, conviene utilizarlos poniéndolos entre las bocas del rescatador y de la víctima para así sellar el rostro y evitar infecciones. Habiendo 2 personas para realizar la reanimación, una puede hacer las compresiones y otra las ventilaciones.
Eso permite hacer el doble de ventilaciones, 2 cada 15 compresiones, aunque solo lo recomiendan si la víctima es del tamaño de un niño, y la referencia general sigue siendo de 2 ventilaciones cada 30 compresiones. Si el corazón del paciente está teniendo arritmias, latidos anormales, puede ser requerido utilizar un aparato desfibrilador que restaure el pulso correcto. Reanimación cardiopulmonar básica, detalles. Artículo principal, soporte vital básico. Las acciones que permiten la supervivencia de una persona que sufre muerte súbita suelen iniciarse por personas casuales y constan de 5 eslabones fundamentales, conocidas en algunas instituciones como la cadena de supervivencia. Reconocimiento inmediato del paro cardíaco y activación del sistema respuesta de emergencias. RCP precoz con énfasis en las compresiones torácicas. Desfibrilación rápida. Soporte vital avanzado efectivo. Cuidados integrados posparo cardíaco. Una RCP de calidad mejora las probabilidades de supervivencia de una víctima. Las características críticas de una RCP de calidad son: iniciar las compresiones antes de 10 segundos desde la identificación del paro cardíaco. Comprimir fuerte y rápido. Realiza las compresiones con una frecuencia mínima de 100 compresiones por minuto y una profundidad de al menos 5 centímetros. Para adultos, al menos un tercio del diámetro del tórax, en niños 5 centímetros y lactantes 4 centímetros. Permitir una expansión torácica completa después de cada compresión. Minimizar las interrupciones entre las compresiones, tratar de limitar las interrupciones a menos de 10 segundos. Realizar ventilaciones eficaces para hacer que el tórax se eleve. Evitar una ventilación excesiva. El soporte vital básico es considerado para un solo rescatista como una secuencia de acciones resumidas con las iniciales CAP y aplicadas previo a la llegada de servicios especializados de emergencia, para la valoración de la circulation, incluyendo las compresiones torácicas. A, del inglés ERWA, implica la apertura o liberación de las vías aéreas. B, del inglés breathing, la iniciación de la ventilación artificial. El desfibrilador y su uso prehospitalario adhiere una de a las siglas mnemotécnicas de SAFAR que comienza según CAP, circulación, vías aéreas, respiración, desfibrilación. Desde 2010, el algoritmo del ILCOR, International Liaison Committee on Resuscitation, Comité Internacional de Enlaces sobre Reanimación, hace hincapié en una nueva secuencia para rescatistas, iniciando con las compresiones cardíacas, luego la valoración de las vías aéreas y finalmente la iniciación de la ventilación artificial. En otras palabras, los rescatistas de los adultos víctimas deben comenzar la reanimación con las compresiones en lugar de iniciar abriendo la vía aérea y administrar ventilación artificial. La secuencia ABC permanece en el algoritmo de sujetos con otros casos típicos de muerte súbita, tales como el ahogamiento, la electrocución, asfixia, caída de altura o hemorragia. En el caso de niños, o cuando la parada cardiorrespiratoria es secundaria a ahogamiento, intoxicación por humo, gas, medicamentos o drogas o por hipotermia, el algoritmo incluye realizar maniobras de RCP durante 1 minuto antes de avisar a los servicios de socorro. El aporte rápido de oxígeno a las células puede recuperar el estado de la persona. Reconocimiento de un paro cardíaco. Acercamiento al paciente en busca de elementos que identifiquen a una víctima que requiera RCP. Comprobación de las funciones respiratorias. El socorrista escucha la respiración, trata de sentir el aire sobre su mejilla, mira si el pecho sube y desciende y siente los movimientos del pecho. El reconocimiento es un paso clave en la iniciación de un tratamiento precoz de una parada cardíaca, es decir, la identificación de los elementos que determinan la presencia de una parada cardíaca. Si no es el caso, uno de los elementos del balance identificará que no hay probabilidad de una parada cardiorrespiratoria, entonces no hay que hacer reanimación cardiopulmonar. Por lo general, el primer indicio es que la víctima no se mueve ni reacciona a la palabra ni al contacto. Si el rescatista está solo, se recomienda pedir socorro. Se debe practicar RCP si la víctima adulta no responde y no respira o no respira con normalidad, es decir, no respira o solo jadea o boquea, y se comienza con las compresiones, CAB, sin que sea necesario verificar si la víctima tiene pulso. Estudios demuestran que durante la reanimación, en una situación de paro cardiorrespiratorio, la percepción del pulso es falsa en el 50% de las veces. El estrés y el esfuerzo físico hace que suba la tensión del rescatista y es posible percibir el propio pulso como un golpeteo en el final de los dedos, en ausencia de circulación sanguínea en la víctima. Una vez que se determina que una víctima necesita reanimación cardiovascular, se advierte al sistema de rescate profesional de la localidad y se inicia de inmediato las compresiones torácicas.
El realizar de una valoración de la escala de Glasgow conlleva mucho tiempo. Más rápido es evaluar el estado de conciencia con el método. A. Alerta, despierto. V. Verbal, solo responde al estímulo verbal. D. Dolor, solo responde al estímulo doloroso. Y. Inconsciente, no responde. Aunque en adultos el paro cardíaco suele ser súbito y se debe a una causa cardíaca, en niños suele ser secundario a una insuficiencia respiratoria y SOC. Resulta esencial identificar a los niños que presentan estos problemas para reducir la probabilidad de paro cardíaco pediátrico y ampliar al máximo los índices de supervivencia y recuperación. Secuencia de RCP. En adultos, niños y lactantes, si solo está presente un reanimador, se recomienda una relación compresión, ventilación de 30 compresiones antes de cada 2 ventilaciones. 12. Esta relación única está diseñada para simplificar la enseñanza de la secuencia del RCP, promover la retención de las habilidades, aumentar el número de compresiones y disminuir el número de interrupciones durante las compresiones. Si se encontrasen 2 reanimadores se prefiere una secuencia de 15 a 2 en niños y lactantes, 12 se recomienda en recién nacidos una secuencia 30 a 2 a menos que la causa de la falla cardíaca sea conocida, en cuyo caso la secuencia de 30-2 es la aconsejada. Si se halla presente un acceso avanzado a la vía aérea, tal como un tubo endotraqueal o una mascarilla laríngea, se recomienda una ventilación de 8 a 10 por minuto sin que se interrumpan las compresiones cardíacas. Cada 5 ciclos de 2 ventilaciones y 30 compresiones, se revalúa la respiración. La RCP se continúa hasta que llegue a tensión médica avanzada o hay signos de que la víctima respira. 2 o más reanimadores. La secuencia es la misma que la realizada por un solo rescatista, pero después de observar la ausencia de respuesta, uno controla las compresiones cardíacas mientras que otro la respiración artificial. Por ejemplo, el rescatista A realiza la búsqueda de ayuda mientras el rescatista B comienza la RCP. El rescatista A vuelve y puede entonces implementar una desfibrilación externa automática si está disponible o sustituir al testigo B en la compresión cardíaca si éste se encuentra cansado. El rescatista que realiza las compresiones torácicas debe imprescindiblemente contar las compresiones en voz alta, con el fin de que los demás rescatistas sepan cuándo debe darle respiración artificial. Esto hace posible que el paso del tiempo entre compresiones y respiraciones sea más o menos uniforme y uno no debe concentrarse en calcular el tiempo y no tiene que colocar de nuevo las manos en cada ciclo. Las compresiones torácicas se dan del mismo modo que con un rescatista, 2 respiraciones boca a boca por cada 30 compresiones. El uso de dispositivos es más efectivo que la respiración boca a boca porque reduce el tiempo entre las respiraciones y las comprensiones. Las respiraciones comienzan tras la última comprensión y la comprensión comienza tras la última respiración sin esperar a que el pecho baje de nuevo. Compresiones cardíacas. Se colocan las manos entrelazadas en el centro del tórax sobre el esternón, cuidando no presionar en la parte superior del abdomen o el extremo inferior del esternón. Posición para la RCP. Los brazos se mantienen rectos, las compresiones se realizan con el movimiento de los hombros. En un adulto se debe hundir el esternón 5 centímetros. Las compresiones torácicas, llamadas también masaje cardíaco extremo, permiten circular sangre oxigenada por el cuerpo. Esto consiste en apretar en el centro del tórax con el fin de comprimir el pecho. Sobre un adulto y un niño de más de 8 años, el esternón debe descender de 5 a 6 centímetros. Sobre un niño entre 1 y 8 años, el esternón debe descender de 3 a 4 centímetros. Sobre un lactante de menos de 1 año, el esternón debe descender de 2 a 3 cm, un tercio del diámetro anteroposterior del tórax. Comprimiendo el pecho, también comprimimos los vasos sanguíneos, lo que impulsa la sangre hacia el resto del cuerpo, como una esponja. Se creía durante mucho tiempo que lo que se comprimía era el corazón, aunque parece que está situado demasiado profundamente y que juega solo un papel de regulación del sentido de la circulación por sus válvulas. Para que la compresión torácica sea eficaz, es necesario que la víctima esté sobre un plano duro, en particular, si la víctima está tendida sobre la cama. Usualmente hay que depositarla en el suelo antes de empezar las maniobras de reanimación. La posición de las manos es importante si se quieren aportar compresiones eficaces. Hay que aplicarse a hacer compresiones regulares, a dejar el pecho recuperar su forma inicial entre una compresión y la siguiente y a que el tiempo de relajamiento sea igual al tiempo de compresión. En efecto, el relajamiento del pecho permite el retorno de la sangre venosa, fundamental para una buena circulación. El ritmo de masaje debe ser suficiente para hacer circular la sangre,
pero no demasiado rápido, sino la circulación no será eficaz, se crearían turbulencias que se oponen a la distribución de la sangre. Con el fin de adoptar un ritmo regular y de respetar la paridad en el tiempo de compresión /diagonal por tiempo de relajación, y para estar seguro de hacer buenas compresiones y un adecuado número de compresiones sucesivas, se aconseja contar en voz alta, bajo la forma cifra, durante la compresión y, durante el relajamiento. Así, contando en voz alta, 1 Y2 Y3. Y13 Y14 Y15, sucesivamente. Ventilación artificial. Artículo principal, respiración boca a boca. Insuflación boca a boca. La cabeza del paciente se echa para atrás. El socorrista cierra la nariz del paciente con una mano, manteniendo la boca abierta del paciente y apreciando en todo momento la barbilla. Una de las primeras medidas de ayuda es el uso de ventilación artificial. Al detenerse la circulación sanguínea, el cerebro y el corazón pierden el aporte de oxígeno. Las lesiones cerebrales aparecen después del tercer minuto de una parada cardiorrespiratoria, y las posibilidades de supervivencia son casi nulas después de 8 minutos. 18. El hecho de oxigenar artificialmente la sangre y de hacerla circular permite evitar o retardar esta degradación y dar una oportunidad de supervivencia. La ventilación artificial consiste en enviar el aire a los pulmones de la víctima, soplando aire con la boca o con un dispositivo. La ventilación artificial sin dispositivos, boca a nariz, o boca a boca y nariz sobre lactantes, la insuflación de aire es bastante próximo al aire que se respira. Contiene el 16% de oxígeno. Cuando se utiliza un balón insuflador, con una máscara bucal, se administra aire ambiente con el 21% de oxígeno. Si se conecta una botella de oxígeno médico, se aumenta mucho más la fracción inspirada de dióxido, FiO2, llegando incluso a insuflar oxígeno puro, cercano al 100%. La ventilación artificial puede ser hecha con varios dispositivos. La máscara bolsa balón con válvula unidireccional otorga aire enriquecido con oxígeno, que está en la bolsa, a través de una máscara de interposición facial, pero es externa y no entuba, no abre las vías aéreas. Para ello se usa una cánula orofaríngea, llamada Bergman, tubo de Mayo o cánula de Guedel. Estas no impiden el contacto boca a boca si no hubiera máscaras o máscaras con balones de aire, o Meseli, el respirador Meseli orofaríngeo, que evita contagios en ambos sentidos, y es necesario para facilitar el pase del aire al colocar la lengua en su lugar e impedir que caiga hacia atrás y adentro por la relajación de la inconsciencia, además de si la persona presenta una lengua voluminosa, como por ejemplo en casos de edema de Kempke. También posee una boquilla para el reanimador con una protección a modo de máscara, que impide todo contacto boca a boca. El aire que se insufla pasa a los pulmones, pero una parte también al estómago. Este se va hinchando a medida que se dan más insuflaciones. Si no se le da tiempo a desinflarse, el aire corre el peligro de llevarse con él al salir el contenido ácido del estómago, jugos gástricos, que podrían inundar la vía aérea y deteriorar gravemente los pulmones. Síndrome de Mendelssohn o síndrome de la respiración ácida, y puede comprometer gravemente la supervivencia de la víctima. Por ello hay que insuflar sin exceso, regularmente, durante 2 segundos cada insuflación, y detener la insuflación tan pronto como se vea el pecho levantarse. En el pasado se hacía presión sobre el cartílago cricoides con el fin de evitar la regurgitación del contenido gástrico durante la RCP. Actualmente se desaconseja emplear esa maniobra de manera rutinaria. Queridos amigos, gracias por llegar al final de este video, esperamos que sea de mucha ayuda. Si tienes dudas déjalas en los comentarios, no olvides darnos like y seguirnos para que veas más contenido como este.